todo bien, dicen. Bueno, nosotros ya comenzaremos con nuestra tercera sesión y esperaremos que se vayan acoplando algunos más, seguramente se irán acoplando en los próximos minutos. Y comenzaremos recapitulando un poquito lo que hemos visto en la anterior sesión. En la anterior sesión, luego de haber ya, bueno, antes de comenzar ya con la recapitulación, ¿tienen alguna duda? ¿Hay alguna duda que haya podido surgir en estos días? La pueden escribir en el chat si quieren, o la pueden lanzar ahora, habilitan el micrófono y le indican. Bueno, si no hay alguna duda, entonces continuemos con nuestra tercera sesión y siguiendo la metodología que les decía de repasar un poquito lo que hemos visto en la última sesión. Entonces, vamos a centrar nuestra atención entonces en la perspectiva que teníamos para tratar el tema de la gestión como tal, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la perspectiva yendo en una jerarquía piramidal de abajo hacia arriba. Habíamos establecido en principio la gestión a nivel personal, a un nivel operativo, luego a un nivel jefatura gerencial de primera línea, gerencia, alta gerencia y a nivel directivo, ¿cierto? Entonces, más o menos esas son las perspectivas que tenemos que nosotros tocar. Básicamente nos centraremos en tres: la personal operativa, la gerencial y la directiva, digamos, ¿no? Pero podemos ir desglosando un par de capas más. No vale la pena porque el trabajo más o menos es el mismo. Entonces, habíamos dicho que a nivel operativo, a nivel personal, mucho depende del impulso y la motivación, la automotivación que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Y a este nivel básicamente se trata de gestionar nuestra agenda, de gestionar nuestro CRM, nuestro Excel, ¿no? Y para esto, las prácticas estándar, la práctica más establecida es el llevar la tubería de control. Entonces habíamos mencionado que esta tubería de control básicamente recoge los datos de nuestra principal actividad comercial de mercadeo, en la que en líneas o columnas nosotros ya vamos registrando el trabajo que hemos realizado y de alguna manera ya podemos ir calculando o aterrizando en qué tipo de crédito es el que estamos gestionando y por qué monto va a ser este. Perdón, estaba esperando esta llamada. Les pido un minuto que me den. Ya, ahora sí, mil disculpas, ahora sí continuamos tranquilos. Entonces, como les decía, el trabajo en este primer nivel viene mucho de una automotivación, autocontrol, así debería ser. Aunque tenemos un primer control ya, debería ser así. Y como les decía, la herramienta principal es la tubería de negocios, ¿no?
esta tubería están registradas las gestiones que hacemos, ya sea en columnas o en líneas, en nuestro Excel o CRM o la herramienta que dispongamos, hasta en una agenda, puede ser un cuadro, qué sé yo. Y lo que se hace es, se hace un seguimiento al estado de estas operaciones. Como hemos dicho, hay varias categorías. Hay una categoría de mercadeo, hay otra categoría de eh, recepción de la información, hay otra categoría en la que ya se ha elaborado la propuesta o está en elaboración, quizá otra categoría donde ya se ha ingresado la propuesta de riesgos, está en evaluación, otra categoría donde están ya las operaciones aprobadas y en contrato, y las que ya están contratadas para desembolso. ¿Cierto? De acuerdo a esto, al avance y las gestiones que nosotros vayamos a hacer, si se dan cuenta, el trabajo de la gestión va a estar relacionado al impulso de estas operaciones, de cada una de estas operaciones. Tratar de que vayan pasando a la siguiente fase del proceso crediticio. ¿No es cierto? Si ustedes se fijan, las categorías de este cuadro están relacionadas al proceso crediticio. Entonces, de lo que se trata es de que las podamos encauzar desde el inicio, desde el mercadeo, hasta el desembolso, ¿no? Por el lado de los créditos. Seguramente habrá otro cuadro ya de control de mora y otro cuadro también destinado a las captaciones. Esta es la principal gestión crediticia que se hace en este nivel, a este respecto. Cuando entramos ya al nivel gerencial, lo que suele suceder es que ya el gerente o la jefatura de primera línea tiene ya un cuadro consolidado, ¿no es cierto?, de todas estas tuberías de negocios de las personas que están a su cargo. Entonces, lo que hace es ver, detectar si es que hay algún problema, demora en algunas operaciones, o de pronto hay alguna operación ahí importante, ya sea por el monto, por el tipo de producto, que desea darle prioridad respecto a otras, ¿cierto? Entonces, la gestión del gerente será impulsar todas estas operaciones. Las operaciones prioritarias, por algún motivo, o aquellas operaciones que están demorando demasiado en alguna fase, ya sea por un tema imputable al área misma o su dependiente, o por un tema que tenga que ver con demoras en otras áreas, ¿no es cierto? Sea cual fuera el motivo, la gestión consiste en lo mismo, ¿no? En impulsar las operaciones, hacer que ese trámite desde el inicio de la operación hasta el desembolso sea pronto y sea fluido. Como decíamos, a un nivel superior ya, a un nivel ya de gerencia regional o gerencia de división, de presidencia, como lo llamen, la información es mucho más consolidada y más amplia, ¿no es cierto? Porque seguramente ya recoge la tubería de todo el país, tal vez disgregada en regiones, tal vez disgregada en productos, tal vez resaltados las principales operaciones o las más problemáticas, e igual de lo que se trata es de dar impulso, ¿no? Y además en este nivel se trata de dar soluciones a aquellos problemas que se pueda encontrar dentro de lo que es ya el proceso crediticio como tal o las políticas como tal. Si es que hubiera algún problema en los procedimientos, si es que hubiera algún problema en la oferta comercial, si es que hubiera algún problema con las políticas, entonces es responsabilidad a este nivel gerencial ya plantear el problema ante el directorio para que se puedan, o a la gerencia general, para que se puedan tomar las acciones correctivas correspondientes, ¿no? Y escalando ya al tope de la pirámide organizacional tenemos al directorio. Ya habíamos dicho que el directorio ya es el principal responsable, ¿no es cierto? Inclusive legalmente por toda la organización. Entonces, ahí es donde se tienen que dar los principales lineamientos de política de crédito y cumplimientos a estándares y regulaciones. Y la gestión viene a tratar de cumplir, no descuidar ninguno de estos aspectos y tratar de realizar modificaciones, si fuera el caso, ¿no es cierto? Y acompañar en este proceso a la gerencia general para que tanto los cambios en políticas, cumplimiento ante el ente regulador sea sin problemas y se evite cualquier llamada de atención o multa inclusive de parte del ente regulador, ¿no? Y que además obviamente se
vele por el cumplimiento de las metas establecidas y se persiga y se alcance la rentabilidad que al menos todos los bancos con ánimo de lucro buscan. ¿Okay? Entonces, más o menos eso era lo que habíamos visto en la última gestión. Ahora, las herramientas como tal, a un nivel operativo, ya habíamos empezado a hablar de lo que era el Excel, el CRM y nuestra agenda. Son los métodos tradicionales. La tubería comercial, tubería de créditos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta? Ya saben que tienen el chat o pueden habilitar el micrófono y lanzar la pregunta aquí. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Entonces ya estamos en la próxima lámina de la presentación y como ustedes ven aquí, a ver, antes de continuar, alguno cualquiera a través del chat o con el micrófono. Ya se ha cargado la presentación, ya se han habilitado los audios en la presentación, ¿cierto? No han tenido problemas ya con esto. Sí, licenciado, se ha habilitado. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Y han tenido oportunidad ya de revisar la presentación, de escucharla? Sí, Sí, perfecto, muy bien. Aquellas personas que no lo hayan hecho, los invito a que abran el PowerPoint y escuchen cada una de las diapositivas. De alguna manera, a través de los videos, la presentación y las sesiones en vivo que estamos teniendo, vamos a ir reforzando el conocimiento y va a ir quedando todo mucho más claro, ¿no es cierto? De eso se trata la modalidad virtual, para compensar de alguna manera el hecho de no poder estar en clases normales. ¿Ok? Entonces, continuemos. Entonces, volviendo a la gestión operativa, como se ve en la lámina, ¿no? Se trata del contacto directo con los prospectos y con los clientes, ¿no? Y como les decía, implica la gestión de la cartera, seguir una estrategia de colocación y de cobranza, ¿no? Entonces, como les decía, nunca está de más el hecho de la gestión de los tiempos, mercadeo, control de mora, el impulso de las operaciones ingresadas al proceso crediticio. Debe cumplir con los clientes internos, externos e inclusive con terceros interesados. Ustedes saben que muchas veces además se elaboran ciertos reportes que pide el ente regulador, ¿no es cierto? Y que muchas veces esa información se tiene a mano en primera línea. Entonces se escala esa información a la gerencia y la gerencia luego la comparte al área correspondiente que está en contacto directo con el ente regulador y se consolida la información y se la pasa al ASFI, ¿no es cierto? Entonces ahí están la utilización de cuadros de control, herramientas CRM y agendas, lo que les decíamos. Y en esta fase es donde se generan muchos datos importantes que, como decíamos, son consolidados y reportados a niveles superiores. ¿Qué tipo de datos serán esos? Sobre todo, datos respecto al monto de los créditos, el plazo de las operaciones, qué tipo de créditos son, cuánto está demorando el crédito en los distintos tramos, porque se supone que en las herramientas de control que tenemos, llámese CRM o la tubería de negocios, tenemos las fechas de ingresos en las distintas etapas. Entonces, tenemos la fecha de ingreso en una determinada etapa, de salida y paso a la siguiente etapa, a la subsiguiente etapa, qué sé yo. Entonces, ahí se van sumando los días y se puede ir llevando un control de las operaciones. Y obviamente, al consolidar toda esta información, pueden ir saltando algunos problemas. Y puede inclusive llegar a inferirse dónde está el problema. ¿Cierto? Si es un tema operativo, es un tema del proceso, es un tema con la sucursal o con el área, con determinado funcionario, qué sé yo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, como les decíamos, en la gestión gerencial, igual se está impulsando el proceso crediticio, igual se está impulsando cada una de las operaciones que entran. Igual, por lo general, se trabaja igual con un Excel, solamente que en este Excel ya no tendrá tanta importancia el, el detalle de las operaciones. Seguramente solamente el nombre del
del cliente, el monto de la operación, ¿no es cierto? Y seguramente se maneja esto a nivel agregado y se empieza a dar prioridad a aquellas operaciones que son más importantes para la sucursal o la oficina. Y se trata de impulsar sobre todo estas, darle prioridad a estas y en la medida que se pueda también obviamente acompañar y apoyar el resto de las operaciones, ¿no? Entonces, aquí, ¿a qué operaciones seguramente se le da la importancia? Ustedes imaginarán probablemente a las que sean de monto más alto, cuando sea el caso, o alguna que ha sido especialmente recomendada, ya sea porque se trata de un cliente importante, y por qué no, a veces sucede que hay una que otra operación recomendada que hay que darle prioridad, ¿no? Los que estamos en el medio seguramente hemos topado alguna vez con este tipo de operaciones. Ahora, lo que se hace también a nivel gerencial muchas veces es se trata de dosificar las operaciones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De pronto, sí, muchas veces están atados los resultados o, o el cumplimiento de las metas a bonificaciones. Entonces, en la tubería de negocio ya consolidada, el gerente tiene un panorama mucho más amplio de lo que está ocurriendo con las operaciones y de pronto puede saber si está faltando mucho desembolso para cumplir con la meta del mes o si de pronto en este mes se va a tener un cumplimiento bastante sencillo a tiempo, entonces ya no va a haber necesidad de apurar algunas operaciones que ya están en fase de contrato de desembolso y se las puede dejar para el siguiente mes. Esto con la visión estratégica de comenzar el siguiente mes ya con parte del terreno avanzado, ¿no es cierto? Darle de alguna manera estabilidad al flujo de desembolsos, ¿no es cierto? Que no tengas esos picos y esos valles, ¿no? En el que tienes harto desembolso y de pronto el siguiente mes no hay nada que desembolsar, ¿no? De esta manera, lo que se trata de hacer es no solamente por un tema de cumplimiento de metas, sino también por un tema de dosificar la carga de trabajo a todas las personas que participan en las distintas fases del proceso crediticio, ¿no? Entonces, y nosotros ya más o menos tenemos un feeling, una idea de cuál es la carga de trabajo en las distintas áreas, podemos planificar mejor de tal manera que no generemos cuellos de botella en el proceso. ¿Okay? En la gestión directiva, como les decía, bueno, y a ver, vale la pena volver aquí atrás un poquito. Les he puesto esta fotografía, ¿no? Y es bastante ilustrativa de lo que ocurre en un equipo, ¿no es cierto? Individuos entran al juego, pero solo equipos vencen las probabilidades, ¿no? Entonces, es bien importante este trabajo de equipo que tiene que haber, espíritu de camaradería que debería haber en el área comercial y que debería trascender además a las otras áreas, ¿no es cierto? Sobre todo aquellas áreas que intervienen en el proceso crediticio. Porque si la relación es muy conflictiva, es problemática, entonces se ve perjudicado no solamente el trabajo, sino la atención al cliente, ¿no? A veces es difícil la atención directa al cliente y a veces ese sentido de urgencia que tiene el cliente es difícil transmitirlo al área de riesgos, ¿no? Es por esto que parte también de la estrategia de gestión es cómo vamos a asignar las metas de cumplimiento, ¿no? Muchas veces, la mayoría de los bancos solamente asignan un cumplimiento comercial al área comercial. Y de pronto el área de riesgos o el área legal no tiene ningún objetivo de cumplimiento. Entonces, los únicos que trabajan con sentido de urgencia, los únicos a los que los controlan y llaman la atención cuando hay problemas, es al área comercial. Al área de riesgos también a veces les pueden llamar la atención o al área legal, pero no hay esa métrica, ese objetivo asignado que hace que la llamada de atención o la felicitación sea sobre una base objetiva. De pronto, al área comercial se le dice, o a cada ejecutivo comercial,
tienes que desembosar 500.000 cada mes, o tienes que crecer 1 millón neto cada mes, por decirles algo, ¿no? Y en el área legal de pronto no hay una métrica, ¿no? Entonces, sí, de pronto se podría establecer objetivos también al área de riesgos, por decirles algo. Ir más allá de solamente decir tienes que procesar 5 operaciones al mes, 7 operaciones al mes, sino que se arme un cuadro de objetivos mucho más avanzado, en el que se puedan ponderar calificaciones, como por ejemplo, ¿qué número de operaciones por mes? ¿No? Entonces, que el 100% de cumplimiento sean 5 operaciones. Por debajo de 5, ya vas perdiendo puntaje ahí. Y por encima de 5, puedes ir ganando porcentaje extra, por decirles algo. Pero que no solamente se mida eso, sino que también, si el área comercial cumple su objetivo, que también el área de riesgos tenga también algún premio a su objetivo. Ahora, obviamente, la ponderación no va a ser la misma. En el área comercial, esa es una prioridad principal. Seguramente este tipo de métrica tendrá un peso ponderado del 80% en su calificación, o 70 o 50. En el área de riesgos, que no sea lo mismo, que sea solamente un 20%, pero que afecte, que se transmita ese sentido de urgencia al área de riesgos y lo propio al área legal, ¿cierto? En el área legal también debe ocurrir lo mismo. Ahora, seguramente la métrica de riesgos no va a ser tanto en cuánto has colocado, cumplir la meta de colocaciones. Seguramente en el área de riesgos estará más atada a la mora. Entonces, si se dispara la mora, quiere decir que no están bien los reportes. El número de reportes, como les digo, que no hayan errores en los reportes, ¿no? Y en legal, seguramente será parte de la métrica el número de contratos realizados. Seguramente será igual si han habido o no errores. Los desembolsos. ¿Cuántos desembolsos han habido? ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces, es cuestión ahí de entrar un poco más, estudiar un poco más el proceso, el trabajo que se hace y ir ideando distintas métricas, ¿no? Y si hacemos esto y si la gestión gerencial y la directiva acompaña estos esfuerzos, es altamente probable que el banco alcance niveles de eficiencia muy superiores a aquellas organizaciones que no implementan este tipo de controles y mediciones, ¿no? Ahora, la gestión directiva, bueno, ahí partiremos con el cuadrito, ¿no? Ahí está una foto de, bueno, Walt Disney, el señor Walt Disney, el creador de Walt Disney, y dice, la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. Entonces, si bien dentro de la gestión, dentro de la administración, existe planificación, no nos podemos quedar en planificación, ¿cierto? La ejecución es vital, ¿no? Y esto lo explico también en el audio de las diapositivas. Espero que lo hayan escuchado y si no han escuchado, que lo hagan. En la gestión directiva, como decíamos ayer también, se tiene una visión mucho más global de la actividad del banco, ¿no? Se tiene ya una visión completa de la actividad bancaria. Comprenderán que a este nivel ya no solamente se ocupan de la gestión de créditos, no abarcan todas las áreas del banco, la gestión de tesorería, marketing, imagen del banco, ¿no es cierto? Y están preocupados con los intereses de los distintos stakeholders de la entidad, ¿no es cierto? Por un lado tenemos clientes, tenemos los accionistas, tenemos el propio Estado, el propio gobierno, el propio ente regulador, ¿no? El ente regulador también tiene un interés particular en que se cumplan con los reportes exigidos y en que se mantenga esa transparencia en la actividad y esa estabilidad económica en la entidad, que en conjunto le da estabilidad a todo el sistema financiero nacional. Por ejemplo, en esta pandemia ha sido clave también, ha sido un puntal para la economía el apoyo de la banca. A diferencia de la anterior crisis,
recordarán la crisis que hubo el 2008, creo que fue, ¿no? Y esta crisis que sobre todo se originó en Estados Unidos y que vino una debacle económica, la banca era parte del problema, ¿no? Mientras que en esta nueva crisis, en realidad la banca es parte de la solución. Estamos en una coyuntura totalmente diferente, ¿no? Ahora, la banca, al ser parte de la solución, también está soportando niveles de estrés financiero adicional. Tal vez no le corresponde ni le debería soportar, pero que sí le interesa soportar y ayudar, porque finalmente forma parte del sistema financiero. Y si al sistema financiero en conjunto le va mal, al banco le va a ir mal, ¿cierto? Si al sistema financiero le va bien, ¿cierto? A la banca también le va a ir bien. Pues la banca no tiene ningún interés en perjudicar la estabilidad financiera del país, ¿no? En todo caso, le interesa sobremanera reactivar la economía cuanto antes. Que el gobierno logre reactivar la economía cuanto antes, ¿no? Porque base de una economía sana y reforzar la cadena de pagos, ¿no es cierto?, pasa por una economía sana y estable. Entonces, a nivel directivo, seguramente que han estado bastante ocupados los directivos de los distintos bancos, ¿no es cierto? Seguramente se han estado reuniendo con el Banco Central, con el Ministerio de Finanzas, qué sé yo, coordinando acciones que tienen que ver con la gestión de créditos, ¿cierto?, para trazar un plan o participar, coadyuvar a mantener la cadena de pagos sana, apoyar la salud financiera de los prestatarios, ¿cierto?, y acompañar, aplicar aquellas directivas que se hayan podido generar en el Ministerio de Finanzas, Banco Central, ASOBAN, ASFI, que ayuden a mantener la estabilidad de todo el sistema financiero, ¿no? Y esa participación seguramente baja a través del directorio, gerencia general, hacia abajo, ¿no es cierto?, a las distintas gerencias, y llegan hasta el nivel operativo, ¿no es cierto? Llegan hasta el nivel operativo. Por ejemplo, estos diferimientos de pago que hay hasta diciembre han sido coordinados. Ha habido una coordinación con el gobierno central y no se han reunido con los ejecutivos o con el gerente de primera línea, ¿no es cierto? La reunión ha sido gerencia general o directivos con a nivel ya de ministros y presidente del Banco Central, ¿no? Entonces, o tal vez delegados de ASOBAN, qué sé yo, y de ahí todos los lineamientos que se han consensuado han ido bajando, ¿no es cierto?, para hacerlos ya operativos en el nivel operativo. Entonces, esta gestión directiva es muy importante, muy importante. Y a nivel gerencial, si bien seguramente trabajamos con las mismas herramientas, pues todos dependemos actualmente de la ofimática, dependemos de nuestro Microsoft Office o una herramienta equiparable, dependemos de un CRM, dependemos de una agenda electrónica, sistemas de comunicación, qué sé yo, pero ya hay otras herramientas ya administrativas, ¿no es cierto?, técnicas administrativas que nos ayudan a llevar una gestión más efectiva, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Y bueno, a ver, antes de saltar esta diapositiva, entonces, a nivel directivo, se aplican medidas correctivas para poder alinear a la organización hacia los objetivos de ella, ¿no? Todos estamos en un barco y todos tenemos que remar al mismo lado, ¿cierto? Y de ahí la importancia de que el plan estratégico sea en la medida de lo posible consensuado en toda la organización. Que la información de mercado suba de la primera línea, de la línea comercial, por las gerencias y hacia arriba, sin distorsiones, sin mentiras, sin quedar bien, ¿no? Sobre todo
ateniéndonos a la realidad, y que de ahí arriba bajen también planes acorde a esa realidad, que respondan a esa realidad, ¿no? No pedir fantasías que luego van bajando hacia abajo, nadie las cuestiona, y finalmente en la primera línea no se pueden llegar a cabo, ¿cierto? No se llevan a cabo, y ahí es donde vienen las sorpresas, ahí es donde vienen las desviaciones, ahí es cuando no se cumplen las metas. Entonces, de lo que se trata es de evitar la volatilidad de los números y los resultados, que podamos proyectar números, que podamos luego ejecutarlos y terminar la gestión cumpliendo esos números, ¿no? Y para que se cumplan esos números, tenemos que tomar decisiones en base a información real. Y tenemos que planificar y ejecutar planes de acción igual sobre bases realistas, ¿cierto? Porque nos podemos mentir a nosotros mismos y el papel aguanta cualquier cosa, pero llegado el momento, de lo que se trata es de cumplir. Para cumplir, los planes y la ejecución deben realizarse sobre la realidad, ¿cierto? Y esta realidad no solamente sobre las cifras, sino también sobre los recursos, ¿cierto? Hay recursos, hemos dicho, y estos recursos no son ilimitados. Se cuenta con fondos limitados, se cuenta con personal limitado, con oficinas limitadas, ¿cierto? Con tecnología limitada, y estamos trabajando en un entorno donde hay competencia. Todo esto tiene que ser considerado, ¿no? ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya saben que tienen el chat o pueden habilitar el micrófono para hacer consultas. A ver, vamos a revisar. Adelante. ¿En qué casos interviene directamente, o bueno, más que todo, gerencia general, por así decirlo? Porque mayormente, si fuera algún problema en créditos, lo vería el gerente de créditos, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿a qué punto tendría que llegar el crédito para que intervenga gerencia general? Ya. Pueden suceder pueden presentarse varias situaciones para que intervenga la gerencia general. Una de ellas es que el monto del crédito, el plazo del crédito o algunas condiciones de la garantía hagan necesario que participe el gerente general. Te explico. La mayoría de los bancos trabajan una tabla de autonomías, ¿cierto? No es que cualquiera pueda aprobar cualquier crédito. Entonces, por decir algo, a nivel de gerencia regional, se aprueban operaciones hasta $200,000 y que no pasen de 10 años. Toda operación que pasa de 10 años ya va a la gerencia de división. O toda operación que pase de los $200,000, independientemente del plazo, pasa a la gerencia de división. Puede ocurrir que la gerencia de división tenga autonomía para aprobar operaciones hasta $500,000, ¿no? Y hasta 15 años. Toda operación que pasa de 15 años, o que pase los $500,000, debe ser revisada o debe participar en el comité o en la firma la gerencia general. Entonces, ese es uno de los casos en los que puede intervenir la gerencia general. O por el tema de las garantías. Puede ser que se tenga que desembolsar una operación con excepción. Y la persona autorizada para permitir esa excepción sea, en algún caso, el gerente general. Entonces, tiene que participar el gerente general. Y otra, finalmente, es que hay un interés particular, que se trate de un muy buen cliente. La operación está trancada en el área comercial y es un cliente que está molesto, que amenaza con irse, o de pronto hay otro banco compitiendo para otorgar ese crédito por un motivo comercial. El gerente de sucursal o el gerente del área comercial agarra y lo llama al gerente general y dice: necesito de tu ayuda, tienes que participar en esto, sucede tal
situación, tenemos que sacar esta operación e interviene ahí el gerente directamente, ¿no es cierto? Ok, líder. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? A ver, vamos a ver el chat. Ya no hay nada en el chat. Ok, continuemos entonces. Ya. Entonces, ahora sí ya vamos a entrar a las herramientas de gestión. ¿Ya? Entonces, dentro de los videos de apoyo, hay dos videos sobre el Balance Scorecard, ¿no? O el cuadro de mando integral. Así se le da su nombre en español. Entonces, ¿de qué trata esto? Espero que hayan podido revisar los videos, si no, háganlo. Entonces, el cuadro de mando integral nace de la necesidad de modernizar la gestión. Luego de la revolución industrial, se desarrollaron varias técnicas de análisis, control, qué sé yo, pero la teoría clásica administrativa se centraba en los activos, se centraba en las fábricas, en los tiempos de producción, en las cadenas de producción, en las cadenas de mando, ¿cierto? Y está bien, porque era la realidad de aquella época, pero fueron evolucionando los negocios. Y de pronto, a lo largo del tiempo, ya hemos trascendido la revolución industrial. Ahorita estamos en la revolución de la información. Estamos en la era digital. Y de pronto, como que las fábricas y los activos, o el número de empleados solamente, dejó de tener tanta importancia y cobró más bien importancia el desarrollo del conocimiento. Cobró mayor importancia la tecnología, cobró mayor importancia el know-how, cobró mayor importancia el marketing, la marca, ¿cierto? Y estas herramientas de gestión y control que habían sido desarrolladas poco después de la revolución industrial, medio que quedaron cojas, no obsoletas, porque siguen sirviendo hasta ahora, pero se necesitaba el auxilio y el apoyo de técnicas más novedosas. Y entre estas técnicas novedosas, una que alcanzó gran, gran éxito en las nuevas estructuras organizacionales fue el Balance Scorecard. ¿Por qué? Porque el Balance Scorecard trata de objetivar y de hacer visible todos estos temas que les comentaba, que en las nuevas organizaciones donde la marca, el conocimiento, investigación y desarrollo son importantes, no, no se lograban ver todos estos aspectos, permanecían invisibles. Entonces, si no los veías, mucho más difícil era gestionarlos. Entonces, con el Balance Scorecard de lo que se trata es de poder observarlos, medirlos, controlarlos, de tal manera de que podamos aumentar la eficiencia de la organización, ¿no? Y considera estos 4 aspectos claves que se ven acá. Se parte de una visión estratégica, ¿no? Y aquí es donde tiene mucho peso la gestión directiva, precisamente. Porque ellos son los que recogen las impresiones, desde abajo hasta arriba, y ellos son los que saben lo que quieren, deberían saber lo que quieren, y tienen la visión global del entorno. Saben hacia dónde quieren llevar el negocio. Y esas deliberaciones, esas decisiones, tienen que comunicarla a toda la organización. Porque si no, cada quien tira para su lado. Cada quien cree que está haciendo un buen trabajo, pero no sabe su contribución dentro del todo en la organización. Entonces, el Balance Scorecard ayuda a alinear todos nuestros esfuerzos, todo lo que estamos haciendo, hacia una sola dirección, hacia unos pocos objetivos estratégicos además. Y para establecerlos, no consideramos solamente el interés del accionista, no,
consideramos el tema financiero, ¿no? Nos interesa cumplir con los accionistas, con quienes tienen intereses financieros en el banco, ¿no? El rendimiento sobre las inversiones, el valor añadido que podamos generar. Nos interesan los clientes, que son la base del negocio. Sin clientes no tenemos negocio. Y esto es muy cierto. En el tema bancario, ustedes pueden hacer la comparación clave, el manejo del balance scorecard. Clientes, tiene que haber satisfacción, tiene que haber retención, tenemos que evitar que vayan los clientes, ¿no? Y tenemos que mantener una cuota de mercado e incrementarla, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado hablar del índice de venta cruzada, ¿no? Mientras más productos yo le coloco a un cliente, es más difícil que se vaya, ¿no? Que pueda ser tentado de irse a otra organización o que él voluntariamente decida irse a otra organización. Entonces, en el plano bancario, si le he colocado una tarjeta de crédito, le colocaré un crédito más, ¿no? Le he dado un crédito más, ahora le daré el de vivienda más. O puede ser al revés, le he dado el crédito de vivienda, ahora le daré la tarjeta de crédito más. De pronto, si tengo 3, 4 productos, más difícil que se vaya a otra entidad, ¿no? Se lleva algo que se lleva un solo producto. Si solamente tenía tarjeta de crédito y le dan tarjeta de crédito en otro lado, el cliente se fue por completo, ¿no? Como que rompe un poco la comunicación con ese cliente o ex cliente. En cuanto a procesos internos, se trata de mantener la calidad. Se trata de mantener la calidad, se trata de mantener los tiempos de respuesta. Preguntaban y respondíamos el otro día sobre los tiempos que demoran las operaciones. Todo esto es relativo. Habíamos visto que depende mucho del tipo de operación, de la organización y de cómo funciona el proceso crediticio en esa organización, ¿no? Los costos, el control de los costos, la introducción de nuevos productos. Y tenemos aquí otra de las patas de la mesa, digamos, la formación y el crecimiento, ¿no? Esto relacionado al personal, al recurso humano. Es clave en toda organización hoy en día, ¿no? Porque finalmente infraestructura se puede comprar. Cajeros automáticos fáciles de comprar. Sistemas fáciles de comprar. Si tienes dinero, todo eso compras, ¿no? Pero lo que marca la diferencia es sobre todo el personal, el recurso humano, ¿no? Cómo hemos alineado ese recurso humano a la organización. Eso es lo que marca la diferencia. Porque los cajeros automáticos son igualitos de los distintos bancos. La infraestructura también, ¿no es cierto? Es más, los productos financieros, el dinero es el mismo. Si tú te prestas dinero del Banco Mercantil, del Banco Nacional o de Ecofuturo, los billetes son los mismos, ¿no es cierto? Ni siquiera es como los zapatos. Pueden haber ciertas diferencias entre, qué sé yo, entre Manaco, entre Nike, entre Bata, no sé, entre las distintas marcas, o entre autos, ¿no? Entre un Toyota, un Volkswagen, un Nissan, un Ford, un Mercedes. En el banco, el dinero como tal no tiene diferencia. La diferencia en qué la vas a marcar, en el servicio financiero, ¿no es cierto? Cuán rápido es el servicio, con qué calidad lo des, a qué tasas lo des, qué facilidades das, qué plazo das, ¿no? La identidad que hayas podido construir, la imagen que hayas podido construir el banco. Seguramente eso pesa mucho, ¿no? Seguro, es así, pesa mucho. Entonces, con el Balance Scorecard, lo que queremos es objetivar lo intangible, ¿no? Para poder gestionarlo. Si no lo vemos, ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿No? Entonces, lo gestionamos adecuadamente para añadir valor, para ser más eficiente. Ahora estamos yendo un poquito de arriba hacia abajo, porque el Balance Scorecard, esas directrices principales, sobre todo las van trazando a nivel directivo y la alta gerencia, y de ahí van bajando. La herramienta de gestión ya un par de niveles más abajo ya se suele implementar a través del Key Performance Indicator, los KPIs. Seguramente algunos que trabajan en
entidades financieras, tal vez ya han escuchado hablar de ellos, o si no han escuchado hablar, seguramente pronto, en un futuro cercano, seguramente ya van a empezar a implementarlos. Entonces, ¿de qué se trata los Key Performance Indicators? ¿No? Son objetivos claves de desempeño. Se trata de establecer métricas, de establecer medidas, de poder medir aquellos temas en este caso del proceso de gestión de créditos, porque gestión de créditos es lo que nos interesa, pero es aplicable a todas las demás áreas también. Nos interesa medir algunos temas del proceso, algunos indicadores del proceso que nos pueden ayudar a tener resultados más favorables, más eficientes, que puedan significar una mejora en rentabilidad, una mejora en la calidad de atención a nuestros clientes. Entonces, este tipo de indicadores se los suele trabajar ya en coordinación con el área a la que se va a medir, pero vienen de alguna manera ya impuestos. La negociación es hasta por ahí, es hasta para entender cómo viene el trabajo, qué limitaciones podrían haber, qué contratiempos podrían haber, y llegar a establecer qué rendimientos, qué números, qué métricas serían razonables establecer para una determinada área, en este caso para el área de créditos, ¿no? Y de acuerdo al cumplimiento mínimo de estos KPIs, se podría inclusive atar ya la calificación del área, la calificación del determinado empleado, funcionario. Podría atar hasta la compensación, de acuerdo al cumplimiento de estos KPIs. Entonces, cuando se dice que son Key Performance, indicadores clave, no tienen que ser muchos, no tienen que ser todos. No hay que agotar todas las medidas, no hay que ver dentro del proceso cuáles son críticos, cuáles son claves, cuáles realmente van a causar impacto. Y es en estos puntos del proceso del rendimiento en el que se va a ejercer control y con los que se podría premiar, castigar al empleado, ¿no? No solamente en términos económicos, ¿no? Y esto vendrían a ser los KPIs. Entonces, uno de los KPIs en el área comercial, en la gestión de créditos más importantes, como ustedes ya deben estar pensando, es el cumplimiento de metas, la colocación de los créditos. Otros KPIs puede ser el tiempo de operación, tiempo por operación, ¿no? Los más claves, mora. Y estos KPIs, como les digo, no se limitan a la gestión de créditos. Los deberíamos aplicar también en riesgos, los deberíamos aplicar legal, deberíamos aplicarlos en todo el proceso crediticio. Los OKRs, seguramente también de acá a un tiempo los van a empezar a implementar, si es que no se están implementando ya. Son Objective Key Results y son una evolución de los KPIs. Nosotros analizamos la evolución de estas herramientas. Vamos a ver que en primera instancia se empezó a implementar el Balance Scorecard, los cuadros de mandos integrales, ¿no? Y el cuadro de mando integral, antes de ser desarrollado como tal, era solamente un tablero de control, como el tablero de un auto, ¿no? Por eso se le llamaba tablero de control, porque de manera muy fácil, a golpe visual, informaba sobre el rendimiento de los principales indicadores del banco a nivel de alta gerencia directiva, ¿no? Es como el tablero de tu auto, ¿no es cierto? Tienes un velocímetro que te indica a qué velocidad estás yendo. Tienes otro reloj que te indica las revoluciones por minuto del motor. Y si de pronto estás esforzando mucho el motor, hay una parte amarilla, y si te excedes de esa amarilla, una parte roja, en la que te dice que hay peligro, que se puede fundir el motor. La velocidad también. Si estás yendo a una determinada velocidad, puede volverse amarillo, y si estás en velocidad máxima y se pone rojo igual.
Inclusive algunos autos electrónicamente no te permiten pasar más allá de determinada velocidad. Por otro lado tienes la luz de la gasolina. Si te estás por quedar sin gasolina, se prende un foquito. Antes de que se prenda el foquito, la aguja ya te avisa cuando está bajando. Y los autos de ahora inclusive ya tienen computadores electrónicos, ¿no?, que te avisan cuántos kilómetros puedes recorrer sin cargar gasolina, hasta cuánto podías rodar sin cargar gasolina, cuánto ha sido tu consumo, cuánto es tu consumo por cada 100 kilómetros, si es que se ha quemado algún foco, qué sé yo. Ese principio de tener todo a mano y que lo puedas ver rápidamente, ese mismo principio se aplicó para los tableros de control. Entonces, en el tablero de control, lo que se ve con relojes como un auto o con barras, como un cuadro Excel que haces con barras, con colorcitos o como un semáforo, puedes ver si se está cumpliendo con las metas del área comercial en este caso. Si todavía no se está cumpliendo, la agujita está en el rojo. Si ya estás por cumplir, la aguja está en el amarillo. Y si estás cumpliendo, ya está en el verde. O puedes ver las operaciones. Si las operaciones están tardando mucho en rojo, están más o menos por tardar demasiado, por exceder de los límites de tiempo permitidos, en amarillo. Y si se están tramitando dentro de los trámites proyectados, dentro de los trámites comprometidos, en verde. Y así para otra serie de indicadores más, yo les estoy dando los más importantes. Pero había que ir un paso más allá. No bastaba solamente con reportar, porque al final tú reportas, pero el hecho de que cuán bien o cuán mal reportes te ayuda para ver y tomar acción, preocuparte, pero no mejora intrínsecamente el solamente reportar mejor, no mejora la gestión. Entonces el Balance Scorecard lo que hace es dar las herramientas para alinear a las distintas áreas de la organización hacia los mismos objetivos, compartir los objetivos, establecer esos indicadores, esos relojes para cada área, como habíamos visto, el reloj de la rentabilidad, el reloj de las finanzas, el reloj de los recursos humanos, el reloj del manejo del conocimiento, de la innovación de productos, qué sé yo, todo alineado con la visión estratégica de la organización. Y ahí sí, los relojes como que cobran mayor importancia, ¿no es cierto? Porque ya tenemos los instrumentos de gestión, ya estamos estableciendo ciertos números, ya estamos viendo lo que era intangible, lo que era invisible, ya lo estamos viendo y lo estamos empezando a gestionar. Pero el problema era que el establecimiento de los objetivos, el tema del planeamiento estratégico, quedaba mucho en la parte de la cúspide de la pirámide, en la parte alta de la pirámide. Entonces, había que bajarlos un poco más abajo. Pues ahí es donde aparecen los KPIs. Entonces, los KPIs vienen a comprometer y bajar estos indicadores, estas métricas, estos números, estos relojes al área operativa. Entonces, el área operativa que vea también sus relojes, que vea cuánto tiempo cuántos millones le quedan por desembolsar hasta fin de mes para cumplir. El reloj a nivel anual, cuánto le falta para cumplir con la meta anual. ¿Qué pasa con la mora? La mora está por debajo de lo que se ha proyectado, está en verde, o de pronto ha subido y está en amarillo, o está en rojo y la tenemos que bajar. ¿Cierto? Y esa urgencia ya llega a todo el personal de la organización, se comparte con toda la organización. Inclusive me afecta en mi evaluación, me afecta en mi compensación. Esto se logra con el KPI. Entonces, para establecer ese número, ese KPI, se supone que la persona, el empleado, conoce muy bien su trabajo, los superiores también, y si los superiores no están muy al tanto de alguna problemática, limitaciones que puedan haber, con los instrumentos, herramientas, presupuestos, qué sé yo, sería el momento oportuno para conversarlo, para que se compense y se mejore esta situación, ¿cierto? Para que se pueda establecer requerimientos mínimos para poder lograr los objetivos,
o si no hay los recursos para hacerlo, pedir entonces que se bajen los objetivos, ¿no? Cosa de que se pueda cumplir con ellos. Pero finalmente, a nivel de KPI, los objetivos vienen dados de arriba. No hay una negociación como tal, sino que más o menos la gerencia llega a entender, conoce el funcionamiento de la organización, conoce cuán razonables son o no son los objetivos y los establece. Y uno tiene que cumplir con esos objetivos, ¿no? Entonces, de ahí, ya continuando con la evolución del Balance Scorecard, pasamos del Balance Scorecard al KPI y nacen los OKRs. Entonces, los OKRs ya se adecuan un poco más a, a la, a la situación actual de alta competencia, cambios, ¿no? Emergencias, sobresaltos. Ustedes saben que la única constante ahora es el cambio. Cada vez se acelera más. Entonces, la velocidad de respuesta de la organización, de alguna manera, se hace mucho más rápida y efectiva a través de los OKRs. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los OKRs respecto a los KPIs? Los OKRs lo que hacen son objetivos clave igual, que impactan al resultado. Lo que quieren es orientarse a mejorar los resultados, las utilidades, ¿no? ¿A través de qué? A través de mejoras en procesos o a través de ensayo y error de nuevos procedimientos, nuevos procesos, nuevas técnicas, nuevos proyectos. Entonces, el OKR lo que hace es, te va lanzando objetivos trimestrales de alto impacto. Entonces, tú puedes meter aquí nuevos proyectos, nuevos procedimientos, nuevos productos si quieres, y los vas ensayando directamente en cancha como pilotos de prueba. Y en la medida en que van resultando, en la medida que los vas implementando, vas aprendiendo. Si tienes que cambiar algo, lo cambias. Ahí sobre la marcha, al vuelo. Entonces, pasan 3 meses y ves que este producto no resultó así, pero este otro sí. Entonces, te vas más por el otro lado. De pronto te das cuenta que este indicador no había sido tan importante, pero este otro sí. Entonces, te vas más hacia este otro indicador y vas depurando y vas haciendo iteraciones, ciclos. Entonces, el primer ciclo te das cuenta que ha fallado tal cosa, mejoras ese ciclo. En el segundo ciclo ves que deberías cambiar esto, mejor si lo haces de esta otra manera, mejor si lo haces con 2 personas, mejor si te dedicas solo a eso, qué sé yo. Entonces, la cuestión es que después de 4 ciclos, una gestión, un año, 4 ciclos ya terminas con un producto ya depurado y probado que te va a dar resultados, o con un nuevo procedimiento, o con una nueva técnica que te hace mucho más efectivo, más pronto el cierre de operaciones, aplicable a muchos objetivos, ¿no? Y de lo que se trata aquí es de no atar los resultados del OKR, a diferencia del KPI, que sí, ahí sí hay una relación directa con el desempeño, con la compensación, que sí, en el OKR no. En el OKR lo que se busca es dar un poco más de rienda suelta a tu imaginación, de establecer ahí sí objetivos un tanto más ambiciosos, mucho más ambiciosos. Dan un desafío fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estos no están comprometidos al rendimiento. Entonces, se quiere dar libertad a las personas para que, libertad y creatividad, ¿cierto? Para dar saltos cualitativos importantes y cuantitativos importantes. Entonces, si de pronto los OKRs se los utiliza para medir o para compensar o castigar, entonces la gente ya no va a querer dar ese salto de creatividad, no va a querer arriesgarse ni comprometerse, ¿no? Porque va a decir, uy, no, mejor los estableceremos bien conservadores. O sea, yo sé que esto puedo sacar, ahí nomás los dejaremos porque si me comprometo más, no me van a pagar o me van a pagar menos o me van a votar, qué sé yo. El OKR es una herramienta más de estímulo, ¿no? Más de estímulo que de estimular la creatividad.
aumentar y también de tratar de alinear a toda la organización, porque al establecer estos OKRs son públicos. Todas las áreas trabajan con sus OKRs a nivel de la organización global y tú puedes ver qué hacen las otras áreas, qué cifras ellos manejan. Y de pronto ya no hay información secreta, ya no hay información oculta, ¿no? Entonces, si hay algún problema, sale a la luz, ¿no? Eh, si hay algún dato curioso, interesante que afecta a tu área, sale a la luz. Si hay una oportunidad de mejora con otra área, sale a la luz, ¿no? Porque estos OKRs ya los manejas a nivel público, ¿no? Los KPIs un poco más orientados a cada área, a cada equipo. El OKR no, el OKR ya lo trabajas a nivel global, ¿ya? Y para establecer los objetivos, tienes que tomar en consideración este acrónimo SMART, ¿no es cierto? Aquí les explica los puntos que tienen que tomar en cuenta para que puedan ser razonables, ¿no? Razonables el establecimiento de estos objetivos. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Voy a ver el chat también por si acaso. Ya no hay nada en el chat, creo. Ahora, vamos a ver acá. Os voy a preguntar en el chat, les voy a preguntar. ¿Manejan el Balance Scorecard en sus entidades? No solamente bancos, pues se puede manejar en toda entidad, pero lógicamente vale más la pena en las grandes, ¿no? En las organizaciones muy pequeñas tal vez no valga la pena porque la relación es mucho más directa. Esa pérdida de norte, de información o de alineamiento es más difícil que ocurra. Pero en organizaciones grandes, ahí sí, cuando ya a veces se desbandan, cada quien empieza a tirar para su lado y no hay convergencia en el planeamiento estratégico. A ver, vamos a Jenny. ¿Está Jenny? Jenny. Me parece que Jenny se movió ahí. Daniela. Daniela Mérida. Listo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parecen estas herramientas? Son necesarias, ¿no? Para una gestión, ya que nos sirven para, bueno, yo entendería para mitigar, para medir y mitigar lo que sería el riesgo. No son más que, no es para mitigar el riesgo, es más que todo para controlar la gestión. Porque para mitigar el riesgo, sí, tienes otras herramientas. O sea, si hablas de riesgo, pero sería riesgo de no cumplimiento de objetivos, digamos, pero a eso van, digamos, ¿no? ¿En tu entidad utilizan el Balance Scorecard o no? No dices hablar de esto. No trabajo en una entidad financiera. Ya, ¿en qué entidad trabajas? Por el momento no estoy desempeñando. Súper. ¿Conocías pero del Balance Scorecard o no? Sí, lo conocí. Lo vi. Los KPIs. También en conceptos generales. Sí, lo vi. Ya, muy bien. A ver,
Muchas gracias, muchas gracias. A ver, voy a Gracias, preguntar Luis. ahora a ver, a Lian. Lian, ¿estás ahí? Lian. Sebastián. 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 Shirley. Licenciado, buenas noches. Ahí está Shirley. Ahí está, tú estás al pie del cañón. No sé dónde se ha ido Sebastián. Eh, ¿Tú conocías los Balance Scorecard? ¿De forma más No integral? precisamente de herramienta, pero cuando trabajaba en el mercantil, estaba en el área de operaciones, pero realizando contratos. Y Ah, nos ya. controlaban todos los días con un KPI que teníamos que llenar en base a qué tipo de contratos habíamos sacado en el día, cuánto habíamos tardado en cada contrato. Perfecto, perfecto. Entonces, a través del KPI lo que hacían era controlar la gestión, ¿no es cierto? Así es, de cada uno. Cada uno. Entonces, los controlaban a todos, Sí, lo todos que del área pasa es legal. que todos los que hacíamos contratos, era una línea que se dedicaba a hacer solo contratos, pero en todas las áreas controlaban de la misma manera. Los que revisaban documentos, lo mismo, tenían que llenar su KPI. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí ellos podían ver, luego consolidaban toda esa información y veían si es que había alguna demora inusual, ¿no es cierto? En alguno de alguien que no estaba cumpliendo con los KPIs, ¿no? Así es, Podían revisar ahí qué es lo que había pasado. De pronto, tal vez a esa persona le tocaron, mala suerte, 3 contratos ultra complejos, ¿no? Y en sí, un porque día, teníamos que anotar, por ejemplo, los números de garantías y a veces te llegaban con 7 inmuebles y tardabas más que con uno. supuesto, entonces no es lo mismo que te toquen 7 contratos de consumo sin garantía, o que te toquen 2 contratos de un hipotecario de vivienda, cada uno con 3 garantías y encima con cuatro propietarios de las garantías. Así es, licenciado. ¿No? Entonces, estos KPIs, entonces, de alguna manera lo que quieren es recoger todo esto, ¿no es cierto? Para hacer un correcto monitoreo y control y proponer ya modificaciones a la gestión, a proyecciones o mejorar los procesos, qué sé yo, para que la organización sea más eficiente, ¿no? Entonces, de esta manera nos salen los KPIs. Muchas gracias por tu participación y vamos a ver a quién más. Persona. Álvaro, Álvaro Balboa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Álvaro. ¿En tu entidad se utiliza el Balance Scorecard o no? No estoy en esa área específicamente, pero sí escucho mucho el término KPI cuando hacen algunas evaluaciones. ¿Y el de OKR lo has escuchado o no? No, la verdad no lo El, escuché de el- lo que. el- el de OKR es muy nuevo, es muy moderno. Otros países ya lo están aplicando, pero cada vez de manera más rápida se comienzan a compartir y a implementar estos nuevos sistemas de gestión, ¿no? Antes tardaban en llegar, ahora con, con la era de la información, con el internet, con todos estos temas de educación virtual, todo llega más rápido. Entonces, más tarde que temprano, seguramente pero más temprano que tarde, van a empezar a llegar estos sistemas de gestión y el OKR seguramente algunos de ustedes, si es que no lo están utilizando ya, seguramente pronto lo van a empezar a utilizar. Pero como les decía, el KPI está orientado más a la gestión, cumplimientos, medición de resultados, mientras que los OKRs están orientados más a desafiar y a buscar innovación en la organización.
a buscar mejores prácticas, a buscar mejores resultados, a buscar nuevos proyectos, qué sé yo, nuevas formas de hacer las cosas, y hacerlos de manera rápida, con recursos bien limitados, teniendo en cuenta la oportunidad de cambiarlos al vuelo. Si algo no resulta, se corta a los 3 meses o a los 6 meses y se va por otro camino. Si algo resulta, se continúa por ese camino, ¿no? Y son iteraciones. Cada 3 meses se controla, se estudia lo que se ha visto, se ve si tiene oportunidad, tiene futuro, si no resulta se lo abandona, si resulta se continúa, qué sé yo. Entonces son ciclos, un ciclo 3 meses, el segundo ciclo, tercer ciclo, y sobre eso vas construyendo y avanzando y desarrollando productos, desarrollando técnicas, desarrollando lo que sea, ¿no? De eso se trata. Ya, muchas gracias, Álvaro. Gracias, licenciado. Daisy Fernández. Aquí, licenciado, presente. Buenas noches, Daisy, compañero. buenas noches. Buenas noches. ¿Tú utilizas el Balance Scorecard? ¿Lo has visto en tu organización? No, licenciado, porque antes me dedicaba a ser contadora externa, ¿no? Estoy Ya. viendo esta parte recién. Ya no tenías entonces la necesidad de hacerlo. Claro, ¿no? Entonces, Sí. ya, ¿tienes alguna consulta, algo? ¿Te ha quedado más o menos claro de qué se trata? Sí, licenciado, me ha quedado muy claro, muy buena la explicación que está haciendo respecto a esto, ¿no? A lo que significa las medidas de riesgo que en este caso están tomando las entidades bancarias o cómo Perfecto, pueden me alegra, agilizar la parte de los contratos. me Esta alegra. parte muy interesante, licenciado. Me alegra que sea interesante, que les sirva, que lo puedan aplicar o que si están en un contexto en el que lo están experimentando, viendo, lo puedan entender mejor y les ayude a ubicarse mejor y tener una visión mucho más estratégica y global del negocio y de la organización en la que están trabajando ustedes. O cuando llegasen a trabajar, vayan ya con, con un sentido de alerta mucho más despierto, ¿no es cierto? Y les vaya mucho mejor. Es lo que Sí, creo. licenciado. Sí, y también le quería hacer una consulta. Los Dime, nuevos aprovecha. que se van a implementar acá en Bolivia, estos más o menos, ¿quién, aparte de Los nuevos, ¿qué, perdón? estos nuevos, estas nuevas, ¿no? Indicadores, estas nuevas herramientas de gestión que nos indica que son también a nivel, hay otros que son a nivel extranjero, que recién se van a implementar en Bolivia. ¿Esto quién lo regula? ¿Lo regula la ASPI también? No. Bien que, muy buena tu pregunta porque me vas a permitir aclarar. Estas son herramientas de gestión en general que vienen de la teoría administrativa, de la teoría de la administración. ¿Sí? Como cualquier ciencia, que en este caso la administración es una ciencia y un arte al mismo tiempo, existen nuevas corrientes, nuevos desarrollos, avances en la administración. Y estas son herramientas que han ido evolucionando. Como les digo, antes del Balance Scorecard, como que se andaba a tientas y a ciegas. Apareció el Balance Scorecard y entramos a una era de administración mucho más técnica, mucho más efectiva en entornos organizacionales modernos, donde no estamos trabajando solamente en una planta produciendo tornillos con empleados, estamos en organizaciones mucho más sofisticadas en la era del conocimiento, en las que ya estamos trabajando más con Abierto, así como trabajadores intelectuales, ¿no es cierto? Entonces, a un nivel intelectual, trabajando con información, trabajando con data, trabajando con investigación y desarrollo, con marcas, con intangibles, con intangibles. Y el Balance Scorecard se vio que también tenía una cierta limitación en el sentido de que realizaba todo este planeamiento estratégico y se bajaba, y subía y bajaba la información, pero tenía ciertas limitaciones para alcanzar los objetivos y los resultados en la realidad. Entonces, para alcanzar estos objetivos estratégicos en la realidad, fue que se desarrollaron los KPIs como instrumento de gestión ya a un nivel más operativo, en el que se podía
llevar ¿Es en un serio? control mucho más rápido y directo sobre el rendimiento de las personas, ¿no? Los OKRs ya es un paso más abajo todavía, que no busca solamente irse a los resultados y al control, sino que busca herramientas para poder innovar y responder al cambio, ¿no? Y generar al mismo tiempo rentabilidad. Díganme, alguien estaba por preguntar algo. Adelante, alguien creo que tenía una consulta. Licenciado, estos OKRs y este es KPI se Sí, utiliza para más o menos lo que es la parte de mejorar, ¿no? La rentabilidad, los resultados, los sí, objetivos que se están sí, planteando a largo plazo. de alcanzar los objetivos, de alcanzar. El KPI y los OKRs no te buscan alcanzar los objetivos a largo plazo, te buscan alcanzar los objetivos en la gestión, en una sola gestión, ¿no? El OKR te busca resultados de impacto inmediato, inclusive si se puede. A los 3 meses, ya a los 6 meses, si funciona y va funcionando y lo puedes mejorar, lo vas funcionando en cada ciclo, en cada iteración, en cada control de 3 meses lo vas mejorando. Si no funciona, tiene algún problema, lo puedes abandonar, lo dejas más y estableces otro. Esto obviamente a nivel gerencial ya se lo va trabajando. Ahora, todas estas herramientas de gestión parten de la organización, ¿no? La ASFI ya cumple otro rol. La ASFI no se mete a cómo tú gestionas, cómo tú gerentas, no se mete a eso, ¿no? Sí. La ASFI pide otro tipo de reportes, qué sé yo, de gestión, ¿no? Te pedirá seguramente tus tiempos, te pide los reportes de tu mora, te pide los reportes de tu capital, ¿no es cierto? Eso te pide, ese tipo de reportes te pide la ASFI, pero la ASFI no debería meterse a ver cómo gerentas tú tu negocio, ¿no? Es tu negocio, tú ves la mejor manera de gestionar. ¿Cierto? Y es más, tu interés propio es el gerentarlo bien y el que sea rentable y eficiente. A la ASFI sí le interesa y le gustaría que seas eficiente porque vas a pagar más impuestos, ¿no? Pero finalmente el que tiene interés de llevar bien su negocio y rentabilizarlo es el dueño del negocio. ¿Alguna otra consulta? A ver, vamos a ver el chat si es que hay alguna otra consulta. No hay ninguna. Licenciado, entonces, eso aplicaría a lo que es la pandemia, ¿no? Manejar estos objetivos para sacar resultados y todo lo Podrían, demás. claro que sí, claro que sí. Esta técnica del OKR podría ser Ujú. muy útil para decir, a ver cómo vamos a enfrentar este tema de la pandemia. A ver, vamos a armar unos equipos, vamos a ver podemos hacer esta estrategia, podemos hacer esta otra. Como les digo, esto de OKR lo puedes llevar a aplicar no solamente en el área de créditos, en el área de marketing también. Por ejemplo, ahorita por el tema de la pandemia, eh, se ha decidido suspender los pagos, una una tolerancia ya a nivel del regulador, una tolerancia ya por ley, ¿no? Por decreto, tolerancia hasta enero, hasta diciembre no hay necesidad de pagar, no están obligados a pagar, amortizar sus operaciones, ¿no es cierto? Los prestatarios. Ahora, muchos bancos a nivel ASOBAN también han discutido un poco, han elevado su voz de preocupación sobre el impacto que tiene esto, sobre la liquidez, sobre la posibilidad de seguir prestando, qué sé yo. Pero al margen de digamos, reclamar o manifestar preocupación, tal vez también podrían surgir nuevas ideas, ¿no? Como por ejemplo, tal vez no necesariamente partiendo del área de créditos, pero tal vez partiendo del área de marketing o de cualquier área, de cualquier persona que se le ocurra decir, ¿qué tal si hacemos un sorteo? El que quiera pagar o los que paguen entran al sorteo de un auto o de un televisor. Vamos a sortear un televisor por, eh, por plaza, por región. O qué sé yo, vamos a sortear que se pague toda la deuda
de los que continúen pagando con normalidad, ¿no? Entonces, seguramente va a haber una cantidad de personas que sí están en condiciones de pagar, y que va a decir, ah, ya, a ver, mientras ya sorteo por ahí me va bien, y ya, ¿no? Otro tipo de estímulos para tratar de alguna manera aliviar un poquito lo que significa esta tolerancia en los pagos, puede llegar a afectar a algunas entidades, les puede colocar ese estrés financiero adicional al que hacía mención, era precisamente por esto, ¿no? ¿Alguna otra consulta? No, a ver, vamos entonces continuando nosotros. Entonces, aquí lo que tenemos que tener presente, y aquí en esta última diapositiva le ponemos reflexión y acción. En el cuadrito, aquí vemos, ¿no? Planificamos lo que vamos a ejecutar y ejecutamos nuestro plan, ¿cierto? De nada sirve planificar si no voy a ejecutar, ¿cierto? Y tampoco es muy recomendable ejecutar nomás sin tener un plan, ¿no? Entonces, ningún extremo es bueno, ¿no? Ahora, si empezamos a poner una balanza, la planificación y la ejecución, es mucho más importante la ejecución que la planificación, ¿no? Pero, obviamente, se necesita cierto nivel de planificación. Lo que quiero decir con esto es que es mejor tener un plan no muy bueno, pero una ejecución muy buena, a tener un excelente plan y una pésima ejecución. La ejecución pesa bastante. Entonces, aquí les pongo unos puntos de reflexión. Entonces, no puedo hacer todo a la vez, entonces me tengo que enfocar. Entonces, moverme no necesariamente es avanzar, el falso afán, ¿cierto? Entonces, de lo que se trata es de generar movimientos y utilizar mis recursos de la mejor manera posible para ser más eficiente. Ser más eficiente quiere decir avanzar más, enfocarme. Cuando digo enfocarme, les recuerdo el principio de Pareto, ¿no es cierto? El 80-20. ¿No? El 80% de mis utilidades seguramente las voy a lograr en el 20% de mis operaciones. O seguramente el 20% de mis clientes concentran el 80% de mis operaciones. Entonces voy a concentrar en ese 20% de acción. No tengo ningún apoyo, aún así actúo y solo recibo recriminaciones. Estoy en el lugar equivocado y esta es una reflexión también, ¿no es cierto? Puede ser que haya organizaciones que no brindan ningún apoyo, uno actúa, hace lo que puedo, y sin embargo solamente recibe recriminaciones. Ahí estamos hablando de organizaciones arcaicas que no practican estilos de gestión modernos, que seguramente deben tener muchos problemas porque no creo que este tipo de accionar traiga muy buenos resultados. A nivel gerencial, ¿no? Ya no estamos hablando aquí a un nivel operativo, sino ya a un nivel gerencial. Quien no da sorpresas es buen gerente. Entonces, no hay que caer en el error, como les decía, de medir, y olvidarse de influir, inspirar, ¿no? O sea, midiendo, vamos a tener un conocimiento mucho más cabal de la realidad, pero no estamos influyendo sobre la realidad. La situación sigue igual. No porque midas más, solamente midiendo, las cosas solitas van a mejorar. Hay que hacer gestión. ¿Ya? Entonces, la reflexión aquí es, si el empleado no cambia, lo cambia al empleado, ¿no es cierto? A un nivel gerencial así se piensa. Entonces, esto sirve como llamada de alerta, tanto al nivel gerencial como al nivel operativo, ¿no es cierto? Ver en qué situación estoy y tener presente las consecuencias de un mal accionar, ¿no? O de no accionar. Y a nivel directivo, tenemos aquí a nivel directivo, y la reflexión aquí es, las ideas son fáciles, la comunicación es fundamental y la ejecución lo es todo, ¿no? Entonces, las ideas vienen y van, pero hay que plasmarlas, comunicarlas. Ahí comunicar lo que uno piensa y es un poquito más difícil. Ahí es donde puede haber
un poco de confusión en lo que uno dice, no articular muy bien lo que uno dice, o la otra persona no comprender muy bien el mensaje que le ha llegado, no comprender muy bien la instrucción, el lineamiento estratégico, no entender muy bien la visión que le han comunicado. Entonces, tienen que ser ambos claros, el que emite el mensaje, el que capta el mensaje, no tiene que haber ahí error, ¿no? Entonces, y la ejecución, una vez que se comunica, la ejecución es todo, el accionar, ¿no? La organización no debe tener pánico al fracaso o se mentirá en sus objetivos, ¿no? Ahí está el que, para no fracasar, no me exijo, ¿no? O vivo en las nubes y me planteo objetivos que son totalmente irrealizables, ¿no? Igual me estoy mintiendo. Es la acción. Si elimino procesos, gano tiempo. Y elimino supervisores. Entonces, lo que se trata es de simplificar el camino, ¿no? La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿no? Aunque alguna vez tenga que saltar algún objetivo y bordear algo, pero en la medida de lo posible, mientras más directo sea, mejor, ¿no? Porque si elimino procesos, gano tiempo y elimino supervisores. Si nosotros aplicamos eso al proceso crediticio, ¿cierto? Hacemos un análisis del proceso crediticio, vemos que hay algunos puntos donde tal vez podamos obviar algunos pasos o prescindir de algunos pasos, seguramente mi proceso va a ser más fluido, ¿cierto? Pero no se olviden de ese trade-off, ¿no? De ese intercambio entre tener un proceso fluido, pero con mucho riesgo, o tener un proceso súper seguro, pero súper problemático y engorroso en el que las operaciones se trancan en cada etapa del proceso, ¿no? Muy bien este tema con cuidado. ¿Ya? Entonces, eso sería por hoy. No sé si tienen alguna consulta. ¿Hay alguna consulta por ahí? La pueden escribir en el chat o ahorita habilitan el micrófono y nos la comparten. ¿Está todo ok entonces? Bueno, si es así, a ver, ¿hay alguien Licenciado, más? buenas noches, ¿cómo está? Le Karen. habla Karen Gutiérrez. Buenas noches a todos. Bueno, creo que hoy están un poco calladitos los Sí. estudiantes, ¿no? Sí, debe ser el frío, licenciado. Le Sí, agradezco. ¿no? Con mucho frío. Estoy Muchas llamando gracias a todos. lista internamente y nos vemos el día lunes, licenciado. Ya, nos vemos el lunes entonces. Muchas gracias por su atención. Ahora lo que les recomiendo es, ya está la presentación entonces en la plataforma y ya están los audios. Entonces les recomiendo que revisen el material y el lunes nos estamos viendo entonces, ¿no? Aprovechen de revisar todo, repasar algunos conceptos. Si tienen alguna consulta, el lunes la trabajamos, ¿ok? Bueno, buen fin de Listo, semana a gracias, todos. Nos licenciado. vemos. Gracias, Karen. Hasta el lunes. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, licenciado. Noches. Buenas Buenas noches noches, a todos. licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias a todos Hasta ustedes. luego. Gracias a todos. Nos vemos.